Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, porque como sabréis, no solo nos influye nuestro signo solar. Para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, para que esa persona que tanto amáis regrese y esté con vosotros o vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y bien, Cáncer, voy a dar paso a tu lectura con nuevas barajas, también el tarot. Tengo mi oráculo de mensajes con 110 cartas para saber qué oculta esa persona dentro de su corazón, palabra por palabra. También una nueva baraja que luego daré la vuelta para que la veáis. Y es sorprendente lo que puede encontrarse aquí. La he estrenado ya con el signo de Tauro y Géminis. Y mi oráculo de 120 cartas hablándome de amor y también aquellas áreas en vuestra vida que estáis deseando que haya un cambio. Si es material, también lo sabremos, amigos míos. Recordad que mis lecturas son atemporales. No importa cuándo las escuchéis, siempre habrá mensajes de vuestros guías, aunque esté preguntando por este mes de julio. Y quiero que la adaptéis a vuestra situación, tanto si estáis en una relación romántica, si deseáis un compromiso por parte de esa persona, si necesitáis saber más de vuestra conexión de alma y llama gemela, de vuestro ex, de aquella persona con la que estáis chateando o también desde hace muchos años que la amáis o encontrar un nuevo amor. Vamos a saberlo todo, Cáncer. Y lo primero que voy a hacer, como sabéis, es sacaros unas iniciales, Cáncer. Cáncer en el amor. Cáncer. Y estas para vosotros, amigos. Tengo la L, la G, la M, la N, la R, la D, la K y la Z. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestros nombres, apellidos o las iniciales de esa persona que tanto amáis. Bien, Cáncer, os doy la bienvenida a todos aquellos que habéis llegado a nuestro canal. Gracias por vuestros likes, suscripciones, comentarios, compartir vuestras historias, no solo conmigo, sino con los demás. Gracias a los que me seguís desde el primer momento, por hacer que estas lecturas entre todos sean maravillosas, llenas de amor. Y desde aquí voy a invocar a mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Estas lecturas son especiales porque antes las ritualizo para decirle a mis guías que quiero que encontréis la paz, esperanza y estéis en unión, porque es posible. Pronto tendré muchas novedades y nuevas tiradas. Quiero que activéis la campanita y también voy a hacer una segunda versión de mi baraja con todas aquellas secuencias numéricas que estáis viendo para que sepáis su significado. Bien, Cáncer, voy a comenzar. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Cáncer? Cáncer, la primera carta que ha saltado rápidamente y se ha situado donde está el corazón y las velas. La carta de una pareja que está enamorada, reunida de nuevo después de mucho tiempo, de haber atravesado diferentes circunstancias, ciclos. Es hora de perdonar, porque sí ha habido situaciones muy complicadas entre vosotras, Cáncer. Y ahora llega esta pareja que está junto a una hoguera. También está el elemento de agua, como vosotros estáis aquí, como cangrejitos, sabéis que también del agua llegan a la arena. Ella se apoya sobre su hombro y están juntos también, tocándose los brazos. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes del pasado. No quiero que lo olvides porque eso sería como borrar nuestra memoria, sino que sepáis que podéis empezar otra vez, sin las rencillas del pasado, amigos míos. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. Una persona que piensa en ti y que está dispuesto a comenzar esta nueva etapa contigo. Es una carta que yo hice que para mí es muy bonita, porque aunque no sea el juicio final o un as, representa este nuevo comienzo para todos vosotros. Sois capaces de perdonar a vuestra alma o llama gemela, porque el perdón es un gran don de Dios. Empezamos, Cáncer, con una reconciliación. Tu persona te buscará y te encontrará. Puede que estés muy cerca del mar. Esta playa es divina.
Perdonar, vuestra primera carta. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Dar placer. 2 cartas de 120 y las 2 son parejas. Él quiere estar contigo en casa. Ya es hora de que entendáis que un hogar no es una propiedad material de ladrillos o de madera, sino tu alma o llama gemela. Debéis estar en un sitio, por supuesto, pero yo quería explicaros que cuando estáis en un momento de intimidad es mucho más que un encuentro físico, es sentir el alma y llegar a este nivel de éxtasis, ascensión. Tu persona piensa en ti también románticamente, con mucho deseo sexual, en las fantasías, en el romanticismo, en que quiere prepararte algo. Podría ser una cena especial. Aquí él, como veis, está alumbrando esta hoguera, pero podría ser, y yo tengo la intuición de que quiere prepararte algo, un plato favorito que te guste mucho, Cáncer. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y quiere complacerte en todo tu persona. 2 cartas donde el romance y el deseo explotan. Cáncer. Sois muy ardientes, tanto tú como tu persona, porque los dos estáis alineados en estas 2 cartas. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana tengo aquí la carta de dones. Está vinculada a las almas y llamas gemelas. En esta está el fuego de la pasión. Te considera además una mujer, o si eres un hombre, muy atractivo. Le encanta también, como veis, esta chica que va con una lencería especial. Quiere traspasar contigo todos los límites, abrazarte, acariciarte, darte un buen masaje. Aquí hay fuego también en esta primera carta y en esta tercera, con un ángel tocando el piano en llamas. Vais a salir de vuestra zona de confort y alinearos, como yo os estaba diciendo en este momento, con vuestro propósito de vida. ¿Qué os encanta hacer? Puede ser vuestro trabajo o una pasión, ayudando a los demás. Esa es nuestra misión en la Tierra, estar aquí para hacer que el mundo sea mejor. Aquí hay muchas habilidades que vosotras y vuestra alma o llama gemela también tienen, pero sobre todo esta carta va dirigida para vosotros. Si os gusta tocar un instrumento o hacer algo creativo en particular, vais a seguir hacia adelante. Aquí, en una carretera, porque no está tocando el piano en su casa. Quiere salir de ahí, arriesgarse, tomar desafíos. Y esta mujer, como veis, tiene alas también, es un ángel que os está acompañando. Sacad vuestros dones que los tenéis. Os he dicho, perdonar es un don divino, pero hay muchos más talentos que tenéis. Pueden ser ocultos o que ya los sepáis. Descubridlos y no tengáis miedo. Arriesgaos en este mundo a hacer aquello que más améis, porque eso os va a dar el impulso y además la gracia para reuniros con vuestra persona especial. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Veamos, amigos, aquí han saltado 2 cartas. Asunción, amigos míos. Estoy emocionada porque veía la espiritualidad en dones y os lo he dicho. Quiero que seáis conscientes que si es vuestra alma, llama gemela, o así lo sentís, para estar en unión física debéis tener unos cometidos muy especiales en esta vida. Debéis descubrirlos, o a lo mejor ya los estáis haciendo. Es una guía. Vais a alcanzar esta segunda oportunidad con la carta de la estrella, vuestro primer signo de la tirada, una carta maravillosa que es Acuario. Creed en las estrellas y en el universo, expandid vuestros brazos porque aquí está vuestro propio renacimiento, número 17, arcano mayor, vuestros sueños, las manifestaciones, todas las señales que
os han dado vuestros guías espirituales que habéis encontrado en los sueños. Las secuencias numéricas tienen un motivo. Sé que a lo largo de muchos comentarios y también de mi trabajo privado me he encontrado con personas contándome sus sueños, lo que les estaba ocurriendo, y eso tiene una razón, y también por mi propia experiencia, porque quieren guiaros, que sepáis que no estáis aquí como un producto azaroso, sino que sois una obra milagrosa de Dios en este mundo, que sí es perfecto, que también tendrá sus imperfecciones, porque hay tormentas, huracanes, hay momentos donde sufrimos mucho. Y eso no quiere decir que este mundo no sea perfecto. ¿Creéis que Dios se equivocó? Yo creo que no. El universo es maravilloso también. Y está aquí desplegándose, abriéndose para todos vosotros. Tu persona va a regresar y estar contigo. Tienes esta oportunidad de nuevo, Cáncer, para creer en los milagros. Crea tu realidad. Pide y asume aquello que más desees, Cáncer. Si quieres que esta persona regrese, va a hacerlo con la carta de la estrella. ¿Quieres una sanación? Perdonarte a ti mismo y también a tu persona, lo tienes en esta carta. Esta estrella gigante os va a alumbrar en todo este camino. No tengáis miedo a pedirlo, a decretarlo y a encender también una vela a la luz de la luna. La estrella, Acuario. Maravillosa carta. Acuario, que nos habla del planeta Urano, hablándonos de futuro, de romper con muchas reglas. Lo habéis visto en los últimos años. No tengáis miedo a desafiaros a vosotros mismos. Divino masculino, amigos míos, esta tirada, él te está buscando a que haya atracción, tu amante definitivo, tu esposa o tu mujer. Lo que tú sientes es real. Yo escribí estas cartas por mi propia experiencia. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa. Es alguien que te está vigilando como si fuera un paje de espadas o estuviese agarrándote como un 4 de pentáculos, pendiente de ti todo el tiempo. Ellos lo que quieren es encontrarte físicamente para tener una unión contigo, porque espiritualmente os he dicho, ya lo estáis. Hubo un tiempo en más vidas pasadas donde vuestras almas se unieron. Sois especiales, amigos míos, como cada persona que haya en la tierra. Él está aquí mirando, justo al lado de la estrella, donde hay una chica elevándose en el cielo, dando gracias. Es lo que debéis de hacer, mostrar gratitud por todo lo que tenéis en este mundo y por lo que está a punto de llegar. Te estoy buscando, amor mío, estoy aquí. Él es una persona con más masculinidad, puede ser también una mujer, y que también está anclado, como debe ser la energía masculina, al mundo material, trabajando duro también para que tengas todo aquello que tú quieres, porque debemos compartir también los bienes. No tendría sentido, amigos míos, tener cosas, objetos en el mundo material si no pudiésemos tenerlas o que otros pudiesen también disfrutar de ellas. Es lo que quiere tu persona. Aquí está esta oportunidad. Estoy buscándote. Tus sueños se hacen reales. Cáncer. Hermosísima tirada. Desde la primera carta os hablaba del perdón y aquí lo tenéis con la estrella. 17, hacen un 8, amigos míos. Puede que hayáis visto este número 17 o el 8. Estaba dibujándolo aquí, que tumbado hacen una lemniscata, símbolo de Dios infinito del universo, con todo el amor eterno también, que lo tiene el mago y la fuerza en el tarot. Y 2 cartas más para Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de julio y los próximos 2 meses? Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Un encuentro con tu divino masculino. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 2 meses? Y aquí tengo 3 cartas que han saltado. En la base de la baraja tengo éxito. Estabais planeando, estudiando, haciendo algo material para obtener fines, también dinero. Esta carta está asociada a los pentáculos y aquí hay muchos proyectos, metas. Quiero que os enfoquéis también en este trabajo porque vais a estar cosechando como vuestra persona. No podéis evadiros completamente del mundo material. Por eso están representados por los pentáculos. Hay una tierra y también un alma. Diferencias con la carta de la templanza, Sagitarios, hay comunicación con vuestra persona. No importa que esté alejada, que viva en otro país, sea de otro estatus o tenga otra edad, etnia. Para mí no hay diferencias y para vosotros, amigos, sé que tampoco. Es posible este encuentro. La templanza os entregará un mensaje de vuestra persona. Plenitud.
la carta del 9 de copas, Piscis, dispuestos para disfrutar en unión con una boda, muchas flores y fuegos artificiales, chispas entre vosotros. La felicidad, la alegría de vivir están aquí. Estoy soñando contigo, amor mío, despliego los cielos para ti, estoy en otros planetas. Te busco y te llevo conmigo, es lo que hace tu persona conscientemente. Tú sueñas también con él o con ella, Cáncer. Quiero que apuntes tus sueños, porque a través de ellos hay muchas revelaciones y mensajes que están ocultos a través de los símbolos. Y tengo aquí la carta de cazador, tu persona está despierta, ya me ha salido el divino masculino, él sabe la conexión que hay entre vosotros dos, aquí hay cumplimiento, materialización y ascensión, está sonriendo porque está fuera del agua, tú eres un signo de agua, o puede que lo tengas en tu ascendente o signo lunar, mi luna está en Cáncer, por eso os entiendo, está sonriendo, está mirándote, sabe ya quién eres. No importará, amigos, que él tenga este concepto, es mi llama gemela, no, sino que sueña contigo, te ve en muchas partes y quiere pasar el resto de su vida contigo, porque el amor eterno sí es posible. Incondicional, por supuesto, como la estrella. Todos tus deseos cumplidos. Cree en lo que está sucediendo y tu gemelo siempre será un reflejo tuyo. Haced el ejercicio del espejo. No os preguntéis por qué esta persona no me habla, por qué no me quiere. ¿Os queréis vosotros? ¿Os habláis vosotros? Si él está feliz y contento, tú también lo estarás, Cáncer. Estás corriendo algunas veces intentando cazarlo, diciéndole a él o a ella alguna vez, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me dejaste? Si hubo bloqueos, hubo un ghosting, quiero que lo apartéis. No hace falta que corráis. Tu divino masculino es una energía, tu alma ya está contigo. No hay necesidad de convencer a nadie ni estar corriendo, porque si corréis, él también lo hará, pero en dirección contraria. Alegraos por estar vivos, estar aquí en la tierra y que las estrellas os guíen en vuestros cometidos. Reunidos, estabais en la distancia, la carta de la templanza, que es Sagitario, me hablaba de comunicación también a distancia. Piscis, voy a poner aquí. ¿Esperabais algún viaje? Ya tenía muchas cartas hablando de reconciliación y tengo aquí esta pareja que se ve en un aeropuerto con las maletas. O estáis en países diferentes, en otras ciudades, o vais a hacer un viaje juntos con mucho amor y romanticismo. Una pareja que se abraza y se besa. Es lo que él o ella desean. Cáncer, hermosa tirada. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere decirte tu persona. Palabra por palabra, Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer desde el fondo de su corazón y que no se ha atrevido? Casa 7, 110 cartas y la casa del matrimonio en la astrología. Amigos míos, ¿qué quiere? Amigos, están saltando muchísimas. Voy a barajar otra vez. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Y una carta más. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué te ocultó? ¿Qué pensó la última vez que te vio? Que eras una persona hermosa, con las cartas de perdonar, de dar placer, la carta de la estrella, el divino masculino. Una mujer o un hombre muy románticos, soñadores con la carta de durmiendo. Alguien como tú que no da tanta importancia al mundo material, sino al espiritual, que me está diciendo la templanza, que es el arcángel San Gabriel o un guía espiritual. Muy amorosa eres tú también, porque tengo aquí un 9 de copas. Le das mucha importancia a los sentimientos, Cáncer. Y tengo aquí en la base de la baraja agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Has hecho mucho por esta persona, le ayudaste en momentos complicados, le has dado tu apoyo, ternura, muchas conversaciones. Siento que con estas cartas tan bonitas de parejas ha habido diálogos entre vosotros y mucho más que intimidad. Intimidad me refiero a los secretos más profundos de su corazón. Él te los ha contado. Felicidad, 10 de copas, Piscis. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia. Me encantaría que fueras la madre de mis hijos. Una persona que quiere tener otra oportunidad contigo. Me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Amigos míos, tengo aquí esta carta tan bonita y os la voy a leer porque quiero que me digáis en comentarios si es así, si fue como pasó entre vosotros dos. Recuerdo el primer momento en que te vi.
Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Pudo no haber sabido que era tu divino masculino, y tú tampoco, que eras una divina femenina, pero a lo largo del tiempo en el que os conocisteis, los dos os fuisteis transformando, vuestra vida cambió muchísimo y empezasteis a ver señales. Tu persona quiere que lo sepas, que siempre desde ese primer momento, si fue en una cafetería, en un restaurante, en la playa, pensó en ti. Y en esta casa 7, hablándome de la pareja y la estabilidad sentimental, el matrimonio contigo. Recuerdos. Una persona también muy romántica como tú. He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Te bloqueó, lo bloqueaste tú a él o en algún momento decidiste borrarlo. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Esas conversaciones que os he dicho las mantiene vigentes. Eres una persona que le has ayudado muchísimo, Cáncer. Y ahora voy a sacar esta baraja tan especial porque quiero saber qué más quiere decir de tu persona. Y ahora la veréis, es muy pequeñita, pero tiene unos mensajes enormes. Y yo quiero saber lo que esta persona quiere decirle a Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Y lo que voy a hacer es elegir 1 o 2 cartas. Cáncer, veamos qué quiere decirte esta persona. Yes, sí, ¿qué has pensado, Cáncer? Es un sí, va a haber un encuentro, me quiere esta persona, es posible que estemos juntos, que nos casemos, sí. Tengo miedo, o tenía miedo de decirte toda la verdad. Nosotros dos necesitamos cerrar una etapa, la carta de perdonar. ¿Recordáis? Es momento de iniciar un nuevo renacimiento con la estrella. No ha salido el juicio final, pero es como si lo tuviera delante. Ya no podéis pensar en el pasado o por qué ocurrieron ciertas circunstancias. Ahora viviréis el presente. Ahora mismo tu persona también tiene que pensar ciertas cosas. ¿Y qué quiere decirte? Este sí es tu pregunta, si la tenías. Y tengo aquí que tenía mucho miedo, estaba preocupado por decirte la verdad. ¿Qué fue aquello que te dolió, Cáncer? O que en un momento él te ocultó algo que tú no sabías y para ti fue definitivo. Puede que esta persona tuviese otra relación, en ese momento no pudiese estar contigo. En algo no fue totalmente honesto contigo. Por eso ha salido esta carta. Cerrando etapas también. Y ahora voy a sacar el tarot para saber qué más nos dice acerca del amor o de esta persona o a modo de consejo. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Y tengo aquí un 7 de pentáculos, mucha cosecha, triunfo, vengo a por ti, arrastrando a todos. Con muchos desafíos esta tirada. Pase de la baraja, amigos míos, es que no lo vais a creer cuando lo veáis. 4 de bastos, Aries, está hablándome de celebración, de lo mucho que esta persona está en ti. ¿Veis estas 2 cartas? Aquí hay planetas diferentes. Esta chica también está como en otro mundo. Está conectado, esta persona se conecta contigo. El 4 de bastos significa la unión entre vosotros dos. Mucha fiesta y celebración como en la carta de plenitud, con boda, compromiso matrimonial, festejándolo, comiendo y bebiendo con todas las personas que os aman. También hablándome de las almas y llamas gemelas, este 4 de bastos. 4 bastos firmes, en tierra, confiad en vuestra intuición y en las cartas que estáis viendo, porque va a ocurrir. 4 de bastos. Tengo aquí a Aries. 6 de bastos, me está hablando del triunfo. Este 6, número maravilloso que nos dice la cábala que debemos dejar algo atrás. Tu persona va a arrasar, os lo digo así, porque para encontrarse contigo tendrá que tomar caminos que sean muy duros. Puede ser dejar relaciones, que sea un trabajo, también cambiar de conducta, pero él quiere triunfar, quiere llegar con todo un caballo, su gran basto en la mano y decir, aquí estoy yo para ti. Vencer,
vencer incluso a los oponentes, porque habrá personas que no estén a favor de esta relación con este 6 de bastos. A él no le importa, tú estás aquí en su mente y sueños. ¿Veis las cartas? Hermosísimas. 6 de bastos y este 7 de pentáculos, que también me habla del mundo material. Aquí tenía a Leo, voy a poner también mucho fuego en la tirada, agua y fuego. Esperabais algo material, económico. Aquí hay una persona que parece desdoblarse, sus pensamientos están contigo y con muchos pentáculos y ojos. Quiero que la veáis bien, como si fuera el chakra del tercer ojo. Mucha intuición, a pesar de ser una carta que está hablándome del mundo material. Una persona se dispone a recoger toda su cosecha, amigos míos. Muy floreciente. Si esperabais algo económico, también vais a tener aquí los resultados de este mundo. Tanto sea un nuevo trabajo o lo que hayáis trabajado durante mucho tiempo, porque algunos habréis estudiado muchísimo, tengáis una pasión, algo que hacer, pues aquí tenéis la siembra y cosecha con el 7 de pentáculos, que es Tauro. Voy a poner aquí Tauro y voy a sacar la baraja para saber algo más de vuestra persona o situación. Veamos qué quiere decirle, porque esta baraja contiene mensajes, también diferentes ilustraciones, todos los signos del zodiaco. Veamos qué pasa, qué va a ocurrir con vosotros o qué situación estáis viviendo. Voy a poner las cartas aquí, amigos, porque casi ya no me caben. Bien, Cáncer. Cáncer. Veamos, Cáncer, y esta carta para ti. El signo de Virgo. Es curioso porque si veis otras tiradas también ha salido y no he hecho demasiadas. Quieren deciros las cartas que paséis a otra cosa. Para mí es el pasado. No lo olvidéis, recordadlo como algo nostálgico y como una experiencia con mucha positividad, porque de aquellas situaciones incluso más duras sacamos siempre lo positivo. O por lo menos yo así lo hago, amigos míos. Esa es mi signo de Sagitario, que me hace ser así. Géminis, los dos. Aquí hay una silueta de un hombre y una mujer que están juntos. Un signo que me habla ya, Géminis, su planeta es Mercurio, de comunicación, estar contigo en comunión. Está hablándome de vosotros, la consultante, mucha complicidad entre vosotros dos, os agarráis las manos, vuestros brazos estaban juntos en la carta de perdonar y también como si fuera una vinculación hablándome de un anillo. Amigos, mi bella familia, como si fuerais a estar juntos y hubieses estado en otras vidas pasadas. Hablando de Sagitario también, alguien que dispara una flecha y que está dispuesto a ir a por ti, tomando riesgos, una tirada que me habla siempre de desafíos, juntos y coqueteando contigo, amor mío. Y la carta que he elegido es Virgo. Recordáis que antes me ha salido la carta del 7 de pentáculos, que es Tauro, pero aún así está hablándome de la tierra. Aquello que queráis materializar, son necesarios los signos de tierra, los tres. Es un signo muy organizado, práctico, que le gusta tener todo muy bien dispuesto. Es un gran trabajador, puede que vuestra persona lo tenga, este signo, tanto en su signo solar, ascendente o lunar, o vosotros tengáis a Virgo. Esta chica, como una virgen, también está aquí para acompañaros en este viaje de la tierra. Vais a tener todas estas estrellas, como veis aquí, en esta ilustración, sobre vuestras cabezas también, como si fuera la carta del carro. Es lo primero que he sentido cuando lo he visto. A veces me llegan mensajes a través de mi intuición. Juntos y desafiando al mundo. Pues bien, Cáncer, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste, me digáis en comentarios cuál es vuestra historia. Os doy las gracias de corazón por estar aquí, por vuestros mensajes, comentarios, activad la campanita que llego ya con nuevas tiradas y con otras barajas especiales, muchos más mensajes. Y quiero deciros que disfrutéis este mes de julio, que vayáis a la playa, a la piscina, que salgáis de vacaciones como esa carta de perdonar. Ya estábamos en la playa y vosotros sois cangrejitos. Disfrutad del agua, de vuestra familia, niños si tenéis, y sed felices, porque es así como se consigue la unión, estando en equilibrio y felicidad, dando gracias por todo lo que tenemos. Gracias de corazón, os envío besos, abrazos, todo mi amor, os quiero mucho, mis bendiciones y nos vemos en la próxima tirada.